Mientras los Vengadores luchaban contra el ejército de Thanos, en Wakanda, el día se desarrollaba de manera ordinaria en el resto del mundo, hasta que las personas comenzaron a convertirse en polvo. Entonces, el miedo y la confusión se instaló. Lo que el mundo no sabe es que Thanos acaba de ejecutar su plan maestro, y gracias a las gemas del infinito, con solo un chasquido, le devolvió el equilibrio al mundo, eliminando a la mitad de sus seres vivos. Pero al hacerlo, generó un desastre universal. Solo imaginemos que algunas de las víctimas de Thanos fueron pilotos, choferes o simples personas que estaban manejando algún tipo de transporte. Se registrarían miles de muertes y de accidentes. Los hospitales colapsarían, ya que muchos médicos y enfermeras desaparecieron cuando estaban operando o atendiendo pacientes. A esto hay que sumarle que no habría suficiente personal para atender todas las emergencias que se reporten. Thanos estaba tan preocupado porque en un universo superpoblado, tarde o temprano se quedaría sin recursos, pero no tomó en cuenta las consecuencias económicas, sociales y políticas. El día después de la desaparición, la realidad se hace más cruda. Las bolsas de todo el mundo se desploman, iniciando una crisis económica global, que podría tardar años en recuperarse, si es que alguna vez llega a serlo. Comienzan a llegar los primeros reportes del daño colateral de la desaparición, pero aún tomaría un tiempo a las empresas saber con exactitud los trabajadores que sobrevivieron y los que perdieron. La electricidad y el agua potable colapsarían por falta de mantenimiento. Lo que se sabe es que la industria ha perdido demasiados colaboradores para funcionar. Las obras de infraestructura se verían detenidas de manera indefinida, al igual que la producción a nivel mundial. Los pescadores se acaban de percatar que no hay muchos peces en el mar. Los agricultores notarían que la mayoría de árboles ha desaparecido, y es que al eliminar la mitad de vida, significa también que se mató al 50% de la fauna y la flora del mundo. Entonces, las especies sobrevivientes inmediatamente estarían en peligro de extinción, porque pronto no tendrían a su alcance qué cazar o cómo alimentarse. En el plano político, la mayoría de países tiene un plan ante una emergencia. Si sucede algo con el presidente, sube el vicepresidente, o el presidente del Congreso o del Senado. Pero ¿qué hay de los países que tienen un conflicto interno? Tomemos como ejemplo Venezuela. Digamos que uno de los desaparecidos es Nicolás Maduro. Juan Guaidó sería oficialmente el presidente interino. No obstante, también se podría presentar el mismo escenario, pero al revés. Un dictador podría acceder fácilmente al poder sin necesidad de un golpe de Estado. En ese sentido, aunque algunas dictaduras podrían verse derrocadas, las democracias también estarían en peligro, y para poder mantener el orden, muchos de ellos recurrirían a decretar estado de emergencia. Por su lado, los Vengadores están lidiando con sus propios sentimientos de fracaso, ya que por su culpa, Thanos extinguió a la mitad de seres vivos y el panorama se muestra bastante caótico. Las víctimas de Thanos fueron al azar, con lo que existirían criminales y delincuentes que aprovecharían el pánico para saquear y cometer otras fechorías. Comenzarían las especulaciones sobre el desabastecimiento de los alimentos, que definitivamente se vendría más adelante, pero todavía no. Tras discutirlo internamente, los Vengadores llegarían al consenso que lo mejor es que el resto del mundo conozca que Thanos es responsable de toda esta situación. Los Vengadores ya eran figuras polémicas tras el acuerdo de Sokovia, y ahora el mundo sabe que perdieron la batalla más importante. Como vimos brevemente en Endgame, Rhodey estaría a disposición de las Fuerzas Armadas, que en el espíritu americano solidario que los caracteriza, apoyaría al resto del mundo. Tony Stark regresa a la Tierra, pero ya no es más Iron Man. Los Vengadores finalmente se encargan de Thanos, pero eso no arregla nada, la mitad del mundo sigue desaparecido. Antes de caer en el abandono, Thor instala a los sobrevivientes de Asgard en un lugar de la Tierra. Valkyrie se encarga de la organización. Tony Stark entra al retiro oficial, pero las tecnologías Stark colaborarían de alguna forma para llegar a los continentes más afectados, especialmente África y Asia. Y es que Thanos tampoco se percató que las crisis siempre golpean más fuerte a la gente más pobre y a los más vulnerables. Steve Rogers encabezaría el primer grupo de apoyo, intentando hacer que el mundo ya no se sienta tan sombrío y desesperanzado. Nace la leyenda urbana de Ronin, un hombre que está tomando la justicia por sus manos y está aniquilando a los malditos que sobrevivieron el chasquido de Thanos. Por su parte, Natasha Romanoff se encarga de coordinar reuniones permanentes con Nebula,
Capitana Marvel, Rocket, Rhodey y Okoye, para conocer la situación a escala universal. Para entonces, Wakanda ya estaría asumiendo el liderazgo que le corresponde como una de las naciones más poderosas y tecnológicamente avanzada del planeta. Con el paso de los meses y años, el mundo evitó caer en el anarquismo total y ha aprendido a adaptarse a una nueva realidad, una que se vería nuevamente alterada con el acto heroico de los Vengadores, quienes regresaron a la vida a la mitad del universo, 5 años después de la desaparición. Entonces, tendríamos otro tipo de ramificaciones, pero esa ya es otra historia.